Muy bien, pues como decían mis colegas anteriores, muchísimas gracias por estar aquí todos y espero que sea muy interesante la sesión, especialmente la mesa 2 que me ha tocado moderar, y la verdad es que hay un mix, creo, interesante, porque tenemos representación bastante variada. En primer lugar, empezar por mi colega de KPMG, socio del área de tributación indirecta, Miguel Fernández. Encantada de que estés aquí y de compartir mesa con nosotros. Emilio Alonso, director de alianzas de Esker Ibérica. También un placer tenerte aquí. Virgilio Postigo, subdirector adjunto de la Subdirección General de Aplicaciones de la Agencia Tributaria, que también siempre seguro que nos aclara dudas que han quedado ahí un poco en el tintero de la mesa anterior. Y Ana Isabel Pascual, directora de Asuntos Fiscales de Avon Cosmetics. O sea que te veo ahí un poco alejada, Ana, cuando... Un poquito alejada, ya, luego a ver si te veo un poquito más cercana. Bueno, pues yo tenía un guión de preguntas y quizás por continuidad con el foro anterior me voy a dirigir a Virgilio y tratar de complementar un poco la perspectiva de la colaboración, ¿no? que nos explicaba Iker que había tenido la agencia tributaria. Un poco como complemento a lo que nos explicaba desde vuestra perspectiva, realmente cuál es el rol que está jugando la agencia tributaria en esa obligatoriedad ahora en el mundo B2B, ya fue en el B2G, la relación, la facturación con administraciones públicas. Ahora, en este contexto, ¿cuál es vuestro papel, expectativas? ¿Cómo lo estáis desarrollando? Sí, bueno, pues complementamos la presentación anterior, que ha sido muy completa, de Iker Beraza, y más o menos ha puesto todos los mimbres, un poco dar nuestra visión, un poco para complementar lo anterior. Pues como ha comentado, pues llevamos mucho tiempo colaborando entre Economía y Hacienda, ¿no? En este proyecto de un grupo de trabajo, factura electrónica, y digamos durante la evolución de este proyecto se ha determinado que el sistema público español de factura electrónica pues tiene que tener sus plataformas privadas, y como ha comentado Iker, digamos, la demanda que han mostrado las empresas que también hubiera una plataforma pública. Y en principio, pues dentro del Real Decreto que se están dando los últimos toques antes de la tramitación que ha indicado Iker de Europa o Consejo de Estado, pues digamos en ese Real Decreto que proviene de la ley que crece en la parte de facturación electrónica obligatoria B2B, pues el rol que se le encomienda a la agencia tributaria, como ha comentado Iker, no se le encomienda porque tenga un carácter tributario este proyecto, porque como han comentado, los objetivos del proyecto son el control de la morosidad y la modernización o digitalización, que está fuera del ámbito al que estamos acostumbrados a la agencia tributaria, sino que simplemente un organismo del Estado tiene que implementar la plataforma pública, y se nos encomenda esta misión pues por tener una capacidad informática, no porque esta implementación sea digamos, tributaria. Entonces, digamos, el rol que se le ha encomendado a la agencia tributaria es implementar la solución pública de facturación electrónica con las funcionalidades básicas que ha comentado Iker, ¿no? De poder dejar la factura, poder recogerla, poder guardar las copias de todos, poder utilizarla primariamente, quien quiera utilizar solo la plataforma pública, pero quien quiera utilizar las privadas pues va a tener que dejar copias para que esta plataforma pública tenga el 100% de las facturas business to business para los informes que haya que mandar para el Observatorio de Morosidad Privada. Pues bueno, pues básicamente son esos los roles: implementar la solución pública de facturación electrónica, implementar las herramientas para, una vez que se han depositado allí toda la información de las facturas y los pagos de las mismas, poder extraer la información que necesiten pues el Observatorio de Morosidad o el propio Ministerio de Economía. Y también a lo largo del Real Decreto también se indica que también tenemos que implementar para empresas pequeñas, medianas, etcétera, o profesionales. El ámbito se tendrá que definir. Tenemos que implementar una aplicación o un formulario para aquellas empresas que decidan voy a utilizar la solución pública y además no voy a utilizar un software de facturación, sino que voy a utilizar el que me proporcione gratuitamente el Estado, pues también implementaríamos este formulario.
digamos, le posibilitaría a la empresa poder emitir la factura, poder generar la factura electrónica y poner a disposición en la solución pública de facturación. Pues básicamente son los roles, ¿no? Implementar la solución pública de facturación, herramientas de cara a morosidad y una ayuda para las empresas de un formulario de una aplicación para poder utilizar. Que no tengan excusas o las menores. Efectivamente. ¿Cuál va a ser el encaje de esta obligatoriedad o esta obligatoriedad de facturación electrónica con el reporte fiscal que se tiene que hacer vía el SII o Verifactu, por ejemplo, que también es otra de las grandes incógnitas, ¿no?, en cómo va a convivir todo esto? Sí, bueno, esta es otra de las cosas un poco que crea un poco de confusión, ¿no? Que haya, digamos, este proyecto de factura electrónica obligatoria B2B y luego existan aplicaciones de reporting fiscal. Bueno, pues todo el mundo ya está familiar con el suministro inmediato de información, ¿no? Es un sistema que ya lleva años trabajando, ha ido evolucionando, ya no solo es el repositorio de libros de registro de facturas emitidas y recibidas, sino que además proporciona herramientas de asistencia como libros agregados para rellenar el pre-303 para presentar el modelo 303 de IVA, o sea que se utiliza profusamente tanto en asistencia como en control. Y hay otro proyecto hermano complementario que es el de los requisitos de los sistemas de facturación para proporcionar una serie de características para prevenir contra el fraude, cuyo apéndice es el sistema Verifactu para estas pequeñas empresas que no están en sí, pues que puedan proporcionarnos sus libros de facturas emitidas vía Verifactu. Que bueno, en principio este proyecto estaba un poco más avanzado que este porque se inició antes en el tiempo, o sea, el reglamento estaba bien, incluso la orden ministerial ya tenemos bastante trabajada, pero bueno, ya pasó el Consejo de Estado incluso, pero bueno, digamos que con la inestabilidad, bueno, que el gobierno está formándose, pues está parado administrativamente, pero bueno, respecto a la pregunta que me has hecho, en principio es que la respuesta es que actualmente son dos proyectos independientes. O sea, por un lado tenemos SII y Verifactu, que son complementarios y se dedican al reporte fiscal, que eso tienen que ver más ya con la función propia de la agencia tributaria, y este proyecto de factura electrónica obligatoria B2B, en el que estamos sobre todo como implementador de la solución más que desde el punto de vista tributario, y en principio van a coexistir en paralelo y se intentará que estos proyectos tengan convergencia, o sea, por ejemplo, que el formato único de identificación de la factura sea el mismo, que la semántica tenga elementos comunes, pero aún así van a ser proyectos que van a coexistir en paralelo, lo cual no quiere decir que en un futuro converjan y vayamos, creo que Italia creo que converge en ambos dos, o sea, la parte de reporting fiscal y la parte de factura electrónica, no quiere decir que en el futuro no vayamos a un sistema así, pero la realidad es que en el corto o medio plazo coexistirán los sistemas de reporting fiscal y el sistema de factura electrónica, digamos, cada uno con sus características y, por ejemplo, las empresas implementadoras del software tendrán que tener en cuenta que su software pueda cumplir a la vez con las dos funcionalidades, o sea, los requerimientos, bueno, que ya lo tiene que cumplir porque la Ley General Tributaria ya lo dice, aunque el reglamento no se haya publicado, de las características para que sea un sistema de facturación que cumpla con las normas tributarias y a su vez ese mismo sistema va a tener que generar su factura electrónica. O sea que quiere decir que las herramientas, los proveedores van a tener que hacer que se cumplan ambos proyectos. O sea que la realidad es que van a coexistir en paralelo. Y desde la perspectiva de la agencia tributaria, ¿cómo veis la evolución, ¿no?, de esto que se está definiendo ahora en el contexto comunitario, sabiendo que, bueno, a una velocidad u otra, pero avanzará? Sí, bueno, como se ha comentado, el timing de los proyectos es diferente, ¿no? O sea, se ha comentado vida con una perspectiva de 2028 y esto, bueno, en el mejor de los casos, que a principio de año se apruebe el Real Decreto y pasados 12 meses, que sería, entiendo, a principios de 2025, se tendría que implementar. Entonces, quiero decir, nosotros vamos a salir antes que vida. Entonces, digamos, durante el trámite de información pública del Real Decreto, pues digamos, ha habido diferentes observaciones. Por ejemplo, muchas empresas han dicho que preferían facturar porque como ya lo tienen implementado para el Business to Government les costaba menos esfuerzo. Entonces, bueno, pues el Real Decreto actualmente tiene factura, lo que no quiere decir que sea el 100% lo que vaya a salir, pero bueno, que es sensible un poco a las observaciones de las empresas y bueno, en principio, igual que hemos dicho que los sistemas de factura electrónica y reporte fiscal en principio son independientes, en el contexto que estamos actual también podemos ver como que son independientes el sistema español de factura electrónica Business to Business, que se va a tener que implementar, y luego ya las interacciones con Europa del proyecto VIDA, que entonces
En el corto o medio plazo, llamémoslo así, van a tener que coexistir como proyectos independientes, y otra cosa es que el sistema público o el sistema de factura electrónico español no tenga que converger hacia vida, etcétera. Bueno, en cualquier caso, entiendo que a nivel de transformación de formatos, pues ya hay implementaciones, ¿no?, para convertir factura E a VL o CI. O sea, quiere decir que va a haber sus procesos de convergencia. Sus procesos de convergencia, y corto o medio plazo pues tendrán que llevar su vida, ¿no? Y ya la última pregunta que no puedo evitar hacer, aunque Iker nos ha explicado que había sido una contribución, una participación sinérgica, pero sobre todo por las capacidades, ¿no?, o recursos que tiene la agencia tributaria. Yo no puedo evitar preguntar qué uso vais a hacer de toda esa información que va a estar disponible aquí, aunque a priori no tenía finalidad recaudatoria, ¿no?, sino más observatoria, pero bueno, por conocer tu punto de vista ahí, ¿no? Sí, bueno, pues está claro, al final es lo que digan las leyes. En principio estamos en este proyecto un poco como para implementar, y no se nos habilita, digamos, para utilizar esta información desde el punto de vista fiscal, ¿no? Entonces la respuesta es que actualmente no hay ninguna ley que nos habilite, digamos, para utilizar esta información desde el punto de vista fiscal, y lo que tenemos que hacer es la función que nos ha sido encomendada de proporcionar las funcionalidades, lo cual no quiere decir que en el futuro, y más pensando en el proceso de convergencia, ¿no?, si al final tienen que convergir los sistemas de reporte y de factura electrónica, en un momento dado se nos habilite y además haya que implementar una convergencia. O sea que a día de hoy no se nos habilita a utilizar la información. Muy bien, pues muchísimas gracias, Virgilio. Yo ahora voy a dar paso a Ana por conocer la perspectiva desde una empresa, ¿no?, de cómo convives o sobrevives, ¿no?, a todas estas nuevas regulaciones y requerimientos que van a entrar en vigor en breve, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Bueno, lo primero, buenas tardes, gracias por la invitación, especialmente a KPMG, que me siento como en mi casa. Y bueno, la vivencia del sí, puedo comentar, llevamos ya 7 años con el sí, parece que fue ayer, y el balance es bastante positivo. Es verdad que los principios fueron duros, pero la verdad que estamos muy contentos con el reporte del sí. Somos capaces de enviar a diario los registros correctamente, con todos los requerimientos a la administración pública. Y otras cosas también que nos sentimos más cómodos, en una inspección de indirectos nos facilita mucho, reducimos el tiempo de preparación de la documentación porque ellos ya tienen los registros en su poder. Y bueno, y algún formulario que ha desaparecido, como el 347, el anual. Bueno, pues el balance es positivo. Esperamos que todo este camino que habéis recorrido en el sí sirva, ¿no?, para acelerar este proceso de facturación electrónica. No sé si desde el punto de vista también de cómo vais a configurar, ¿no?, los equipos, el proyecto internamente, ¿veis sinergias un poco entre las dos iniciativas? Bueno, el tema de la factura electrónica vemos que es una normativa súper amplia. O sea, nosotros hemos identificado no solo el elemento de invoicing, que es generación de la factura bajo un formato específico que ahora plantea la nueva normativa. Hay como otros 4 elementos muy importantes que son desafíos que afectan tanto a las emitidas como a las recibidas. Por ejemplo, el tema de la plataforma de recepción de facturas emitidas y recibidas, que afecta a las dos. Que puedes utilizar la solución pública, pero es todo manual, entonces pues es un gran desarrollo lo que hay que hacer. El intercambio de información, aceptar o rechazar la factura, o temas como el archiving, el repositorio digital también. Y por último, no menos importante, conectado con lo del tema de la morosidad, el reporte del pago de la factura recibida. Ahí, si se extiende el sí, a lo mejor tenemos un poco de conflicto, una factura que ya ha reportado el campo de soportado, que la vuelvas a informar. Entonces, ahí, pues... gracias. Entonces, en esa parte, bueno, pues estamos trabajando sobre ello y bueno, nos queda un gran camino por recorrer. Como he dicho, es muy amplia. Y el tema que estáis comentando del proyecto Vida, desde el punto de vista de la empresa, a futuro, que creo que la implementación completa será en el 28,
pues sí, nos beneficiaría bastante tener un sistema europeo de IVA, una generación de invoicing completamente armonizada, que rellenen las declaraciones, sí, la verdad que... Porque el hecho de ser una empresa internacional, no sé si os facilita la coordinación o la incorporación de experiencias de países como Italia, por ejemplo. Ahí estáis planteando el proyecto, la adaptación que tenéis que hacer en España bajo el paraguas más internacional. Bien, desde Avon Global, que la sede ahora se encuentra en Reino Unido, pues siempre se intenta centralizar y simplificar los procesos. O sea, por ende se recomienda un proveedor europeo que cubra todas las necesidades del e-invoicing y el e-reporting, como se hace en otras áreas de financiero. Ahora bien, viendo lo amplia que es y exigente la normativa española, comparándolo con otros países europeos, posiblemente, más que centrarnos a lo mejor en la sinergia del proveedor europeo que a lo mejor venga de fuera, nos vamos a centralizar a lo mejor que en alguien que esté muy especializado en el mercado español para poder lograr cubrir todas las expectativas y los requerimientos que se están pidiendo. Son muy amplios. Para terminar tu parte, Ana, ¿algún consejo o recomendación en base a la experiencia que has tenido ya en estos años? Bien, con respecto al sí, la verdad que los comienzos fueron muy duros. Teníamos como 3 sistemas distintos de facturación a integrar y otros 3 subsistemas de recibidas y todos confluían en un ERP. Entonces eso fue un poco locura, pero bueno, bien. Lecciones aprendidas. A ver, podemos decir... Planificar y estudiar con tiempo antes de la entrada en vigor. Eso es muy importante. Asumir que hay un esfuerzo tecnológico que desarrollar. Y la asignación de recursos humanos sobre el control de la información que produces internamente y que transmites, porque tienes que subsanar errores de registros diarios. Eso es con respecto a las lecciones aprendidas del sí. Como consejos a futuro sobre la factura electrónica, Avon, por política medioambiental, implementó la factura digital en 2014 con un proveedor europeo para business to business y business to consumer. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a enfocar? Con la nueva normativa española. Entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a estudiar desde el punto de generación de factura digital, tenemos un proveedor europeo. Tenemos que estudiar ahora si este proveedor europeo está certificado, su firma y sus servicios electrónicos, en el Ministerio de Industria, porque si no vamos a tener que volver a implementar. Entonces eso es algo que también doy como recomendación. En el tema del requerimiento de la información de pago, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos un sistema de aprobación de facturas que postea en el ERP y encima tenemos servicios contables compartidos en otro país, tenemos que pensar muy mucho en qué momento y cómo conectamos y en qué punto del flujo con el nuevo sistema de invoicing que tenemos que poner. Y bueno, y por último, también pensar en la fecha de implementación, que para mí es muy cercana para todos los cambios que hay que hacer. Y bueno, valorar, ir con un buen diseño y si no, ver cómo absorbes la sanción, que a día de hoy no tenemos muy claro cuál es. O sea, ir seguros y con un buen desarrollo. Y si no, ver pues, cómo absorber esta sanción. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Ahora voy a pasar a Miguel. Ha quedado claro que el mundo B2B se va a ver afectado por esto y que el mundo se mueve en esta dirección. Pero yo quería preguntarte, ¿crees que en el ámbito B2C también va a suceder? Sí, yo creo que el ámbito B2C va a seguir siendo aplicable la obligación de factura electrónica en algunos sectores en los que a día de hoy ya es aplicable, ¿no? Hay cierta confusión porque la ley Crea y Crece ha modificado la ley de inmediato impulso de la sociedad de la información, incluyendo como obligatoriedad de facturación electrónica las operaciones B2B, ¿no? Pero esa normativa ya incluía desde el año 2015, si no recuerdo mal, la obligación de expedir facturas electrónicas en operaciones B2C realizadas en determinados sectores, concretamente sector suministros, agua, gas, electricidad, telecomunicaciones, sector financiero y asegurador, y cuando la contratación es por medios electrónicos, comercio al por menor, transporte de pasajeros y agencia de viajes, ¿no? O sea, para esos sectores ya desde el año 2015 existe la obligación de expedición de factura electrónica. ¿Qué ocurre?
que al introducir la ley que decrece esa modificación en la ley de medidas de impulso a la sociedad de la información, hay muchos contribuyentes que creen que con la ley que decrece se establece también la obligación de facturación in B2C en estos sectores, cuando esa obligación ya existía desde hace unos años, ¿no? Además hay que tener en cuenta que el reglamento que desarrolla, el borrador del reglamento que desarrolla la ley que decrece, establece que es aplicable exclusivamente a operaciones B2B y no hace ninguna mención a operaciones B2C, ¿no? Con lo que entiendo que las operaciones B2C habrá que hacer facturas electrónicas cuando proceda, pero según las reglas que están a día de hoy vigentes en normativas de facturación electrónica, las cuales son bastante más flexibles que las que establece el borrador de reglamento de la ley que decrece, ¿no? Desde mi punto de vista es razonable que se excluya las operaciones B2C del nuevo esquema de facturación de reglamento de la ley que decrece, porque este borrador de reglamento se sustenta, como bien ha explicado Iker, en que tanto el proveedor como el cliente tienen que hacer uso de una plataforma de intercambio de facturas electrónicas, y esa obligación también tiene que cumplir el cliente, ¿no? Entonces, claro, para un consumidor final que en su día a día haga compras menores, introducir esa obligación pues parece un poco desproporcionado, ¿no? Con lo cual, en resumidas cuentas, sí va a ser obligatoria la factura B2C, pero al margen del nuevo esquema del borrador de reglamento de la ley que decrece, y solamente para las operaciones que ya venía siendo aplicable. Y para esa obligación de factura electrónica, yo entiendo que deben ser aplicables las reglas que a día de hoy están vigentes y que son mucho más flexibles que lo que establece el borrador de reglamento. Y en este marco de obligatoriedad de facturación electrónica, ¿una factura en PDF, por ejemplo, va a seguir siendo válida? O... Pues justamente entiendo que sí, y precisamente para estas facturas B2C, ¿no? Como decía, para las operaciones que no entran dentro del ámbito de aplicación del reglamento del borrador de reglamento que desarrolla la ley que decrece, es decir, para operaciones B2C, por ejemplo, debería seguir siendo aplicable las reglas que hay actualmente vigentes en materia de facturación electrónica, y según las cuales cualquier contribuyente puede expedir una factura por medios electrónicos siempre y cuando se garantice la autenticidad de origen y la integridad del contenido, y para ello pues basta con una firma electrónica avanzada, con un sistema ID, con un sistema que admita la agenda tributaria, o simplemente a través de mecanismos que la compañía pueda instaurar para crear una pista de auditoría fiable entre la factura y la operación, por decirlo de manera más clara, siempre y cuando el contribuyente pueda acreditar que la operación existe y vincularla con la factura, ¿no? Y es ahí donde entra en juego la factura en PDF. Yo creo que en tanto en cuanto un contribuyente pueda acreditar que la factura se vincula con una operación a través de controles internos de gestión, como puede ser vincular la factura con un orden de pedido, con una transferencia bancaria del pago, con un contrato, se podrá seguir expediendo facturas PDF para aquellos casos en los que no sea de aplicación el borrador de reglamento, que son operaciones B2B, las que están dentro del borrador, las que están por fuera B2C, seguirá siendo posible la factura en PDF. ¿Y ahora va a seguir siendo necesario el guardar en papel? Claro, esa pregunta nos la hacen mucho los clientes o las compañías. Yo creo que es importante distinguir o diferenciar qué es una factura en papel frente a una factura en formato electrónico, ¿no? Una factura electrónica es aquella que se remite al cliente en formato electrónico, por ejemplo, un correo electrónico. Y una factura en papel es aquella que se remite al cliente en su formato papel, por ejemplo, un correo ordinario, ¿no? Es decir, yo puedo coger, hacer una factura en Word, imprimirla, ponerle el sello de la empresa, escanearla y mandarla en PDF, vía correo electrónico. Pues en el momento en el que la factura vaya en correo electrónico, se considera una factura electrónica. Es decir, incluso yo puedo hacer una factura en papel, a mano, en un folio, escanearla, mandarla por PDF o por correo electrónico, y en ese caso pasa a ser una factura electrónica. Con lo cual, una factura electrónica es aquella que se remite por medios electrónicos y no que se produzca por medios electrónicos. Por medios electrónicos, lo importante es la remisión, ¿no? Entonces, dicho esto, las facturas, como regla general, hay que conservarlas en el mismo medio en el que se reciben, ¿no? Entonces, una factura por medios electrónicos, una factura electrónica hay que conservarla por medios electrónicos, y una factura recibida en papel hay que conservarla en papel. Existe la excepción para facturas recibidas en papel, para las cuales se pueden digitalizar y destruir si se cumplen una serie de requisitos o si se utiliza un software homologado, ¿no? Pero bueno, en definitiva, no tiene sentido que una factura recibida por medios electrónicos se imprima y se conserve en papel. Si una factura recibida por medios electrónicos, lo razonable es conservarla tal y como se ha recibido. De hecho, es que aparte de incurrir en costes innecesarios si se imprime y se almacena,
la administración tributaria te puede requerir acceso a esa factura electrónica en su formato original. Muy bien. Y por último, hemos hablado en todo caso de empresas generalmente españolas, ¿no? O matrices españolas, pero claro, esto, cuando una empresa internacional tiene presencia en nuestro país, entiendo que le aplica exactamente la misma normativa. Bueno, el borrador de reglamento establece que el nuevo esquema de facturación será aplicable a operaciones B2B cuando estén establecidos en España tanto el proveedor como el cliente, ¿no? O sea, en el momento en el que alguno de los dos no esté establecido, no será aplicable el nuevo esquema o el borrador de reglamento de la ley que crece. Es importante tener en cuenta que habla de entidades establecidas, con lo cual, o no establecidas, es decir, no será aplicable para entidades no establecidas, pero podemos tener entidades no residentes que cuenten en España con un establecimiento permanente y precisamente por eso les sea aplicable la normativa, ¿no? Aquí, bueno, las entidades no residentes tendrán que revisar pues, su estatus, efectos fiscales, como establecidas o no establecidas, cosa que de todos modos seguro que ya lo tienen controlado porque tiene impacto no solamente en obligación de facturación, sino también en efectos de tributación directa o de IVA, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Voy a pasar a Emilio, que la verdad vosotros, bueno, pues lo veis desde otra óptica porque sois proveedores de soluciones sí. en este contexto. Yo te quería preguntar dónde veis vosotros mayor gap o mayor necesidad de adaptación con respecto a la solución que ya veníais ofreciendo al mercado y que ahora como consecuencia de la nueva ley pues tenéis que acometer, ¿no? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a KPMG, a Seres y también a ASET por la invitación a participar en este evento y en esta mesa. Y respondiendo a tu pregunta, yo lo primero que haría sería lanzar un mensaje de tranquilidad al mercado. Es decir, los proveedores de tecnología estamos preparados para ayudarles a convivir con la nueva complejidad que se avecina y a los cambios de paradigma que se avecinan en cuanto a la facturación electrónica. En cuanto a los gaps o en cuanto a las diferencias que se van a percibir inmediatamente por parte de las empresas, bueno, lo primero es que ya no va a servir con hacer botón derecho, salvar en PDF y enviar la factura o tirar del PDF que genera el ERP, sino que evidentemente todas las facturas van a tener que ser emitidas en entorno B2B, van a tener que ser emitidas a través de documentos estructurados que van a facilitar el intercambio de información entre las máquinas. Pero de ahí, claro, se está lanzando un poco el mensaje de que ahora todo va a ser EDI y posiblemente ese mensaje es incompleto, ¿no? Yo creo que hay un reto muy importante en relación con la aportación, o sea, o con la implantación de modelos de alto valor añadido que permitan cubrir las nuevas necesidades, no solamente en las grandes empresas que estarán más preparadas, sino también en las empresas más pequeñas. Vivimos en un país fundamentalmente de pymes y de profesionales y yo creo que el mayor reto o el mayor gap va a ser hacer que esas empresas y esos profesionales, esas empresas pequeñas y medianas y esos profesionales suban a bordo del barco de la digitalización. Pero claro, partimos de una base donde la transmisión de facturas o de documentos en formato electrónico se basa en una tecnología que está diseñada para grandes empresas. Está diseñada para grandes empresas y además se diseñó hace muchísimos años en un mundo donde apenas el 1% de las empresas disponían de tecnología de transmisión de datos. Yo soy bastante veterano y recuerdo ese mundo, ¿no? En el mundo donde no existían las conexiones de banda ancha disponibles a precios asequibles, sino que las transmisiones eran vía frame relay carísimas y solamente pues, un 1% de las empresas disponían de esa tecnología. Y también en un mundo donde los ordenadores tenían una capacidad de procesamiento muy reducida en comparación con lo que hay ahora. Yo creo que el principal gap que los proveedores de tecnología tenemos que ayudar a solventar es cómo incorporar las nuevas tecnologías de alto valor añadido basadas en inteligencia artificial, etcétera, a la solución de los nuevos problemas que se van a plantear en la gestión del ciclo de facturación de las empresas. Vosotros ofrecéis una solución no solo en España, sino en cobertura internacional. ¿Qué lecciones aprendidas o cómo habéis vivido, por ejemplo, esta experiencia similar en otros países de la Unión Europea?
Bueno, ahí es importante señalar que no se parte desde cero. Las diferentes iniciativas de las haciendas nacionales, de las haciendas locales, precisamente para digitalizar los procesos de información de los datos fiscales hacia la administración, pues ya representan una base muy interesante a partir de la cual crecer. Aquí en España disponemos del caso del S2I, o bueno, SII, que ha sido un modelo de éxito y que es una referencia para toda Europa. Entonces, desde ese punto de vista, los diferentes países ya tienen, unos un poco más, otros un poco menos, una base en la que las empresas se van a poder apoyar para crecer a partir de ahí en la automatización y digitalización de sus ciclos de facturación. En cuanto a las lecciones aprendidas, digamos, lecciones en proceso de aprendizaje, porque antes en la entrevista con Iker Veraza se mencionaba varias veces la influencia que va a tener el documento vida, y cuando llegue el momento por la transposición de las directivas que surjan del documento vida, va a tener en los diferentes modelos de los diferentes países. Ahí es cierto que no tenemos mucha idea de qué es lo que va a suceder, pero hombre, yo creo que sí que podemos deducir que eso va a tener una influencia decisiva en cómo se van a desenvolver los diferentes modelos de facturación electrónica en cada uno de los países. El que diga ahora mismo que tiene una tecnología ya disponible para resolver el problema, posiblemente se está engañando. Ese problema o esa problemática va a ir evolucionando en la medida que van a ir evolucionando, por una parte, las normativas locales y por otra parte, la armonización que se pretende con el documento vida. O sea, hasta el año 2028-2030, no sabemos exactamente, pero mínimo 2028, vamos a estar en un camino de cambio donde, bueno, los proveedores de tecnología esperamos poder acompañar, como es lógico, a las diferentes empresas. Hay un dato que es interesante en relación con estas lecciones aprendidas o por aprender, y es que Alemania, que todavía no tiene una fecha determinada para sacar su regulación de facturación electrónica equivalente, aunque no sea igual, pero equivalente a la Ley Crea y Crece española, parece ser que va a ser el primer país que va a salir ya muy alineado con lo que establece el documento vida, ¿de acuerdo? Con un formato que es el formato PEPOL, básicamente, para las facturas electrónicas y en general con la asunción de los requerimientos que impone el documento vida. Esa es una lección interesante que podemos tener en cuenta de cara a cómo va a poder ser la evolución en los diferentes países. Y por terminar respondiendo a tu pregunta, depende de los países. En Italia, por ejemplo, el modelo ha sido un modelo de éxito, no ha llegado a todas las empresas, pero es un modelo de éxito, y nosotros ahí desde nuestra subsidiaria italiana hemos estado ayudando a las empresas a adaptarse a ese nuevo escenario, en Portugal, en Polonia, en Hungría igual, otros países, por ejemplo Francia, donde está nuestra matriz, pues ha decidido parar la implantación de la norma que tenían ya preparada para enero. Entendemos que posiblemente precisamente para adaptarse a lo que venga de la Unión Europea. Entonces las lecciones son muchas, variadas, pero al final se resumen en una, y es que el camino es muy largo. No tenemos un escenario fijo, sino que tenemos un escenario móvil, y por eso mi recomendación evidentemente a todas las empresas es que cuenten con socios que les permiten avanzar en ese camino desde un punto de vista global y con tecnologías flexibles que les van a permitir incorporar las nuevas tecnologías de valor añadido a la resolución de su ciclo financiero al final. Bueno, lo que está claro es que fruto de este proceso de convergencia o armonización europea, o la convergencia también entre ministerios y finalidades, todo esto va a estar en movimiento y en evolución clarísima en los próximos años, y me queda claro que desde el lado de la tecnología pues ahí estáis preparados y optimistas para responder con celeridad. Así es. Quedan requisitos todavía desconocidos, pero en todo caso los proveedores de tecnología, eso es lo que nosotros sabemos hacer, es decir, al final transportar, procesar y presentar datos cumpliendo las diferentes regulaciones. Entonces yo sí que quería lanzar ese mensaje de tranquilidad que estoy convencido de que comparten todas las personas de otros proveedores que están en esta sala, sobre que bueno, tenemos la capacidad para ayudarles en este camino. Pues yo creo que ya damos por concluida la mesa. Un placer haber estado este ratito con vosotros, y le cedo la palabra a Miguel Ángel, entiendo.